Y pues bueno, en el programa donde trabajo tenemos varios programas, que es como les decía, que uno de ellos es eh, ayudar a la gente a mejorar sus finanzas, mejorar su crédito. Si saben de alguien, tienen un hijo, familia, amigos que necesite ayuda, es gratis, no cobramos, les vamos a enseñar, les vamos a preparar para que ustedes sepan cómo hacerlo. Si hay gente que quiere comprar su casa, los ayudamos a prepararse, reparaciones de vivienda y varios programas ahí. Pero bueno, ahora es momento de introducirlos con Emanuel Llamas. Él es un abogado muy, muy, muy querido en la comunidad. Estoy muy agradecida de que hayas aceptado tomar y regalarnos tu tiempo. Regalarnos tiempo, que sé que es lo que no te sobra. Falta tiempo en esta vida y pues bueno, los dejo con el experto. Gracias por estar aquí a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy. Obviamente, el español no es mi primer idioma, mi primer idioma, obviamente, ¿verdad? Yo nací aquí en Aurora. Mi familia es de Jalisco, pero casi toda la familia se vino durante la Revolución en 1917. Así que ya después de 100 años se pierde un poco el idioma, pero aquí estamos luchando cada día para no perder la cultura. Y también aquí estamos con ustedes hoy para no perder lo que es suyo. Muchos vienen aquí a mi oficina, que está aquí en Aurora, aquí cerquita, en la Lake Street. A ver, perdón, yo tengo el control, si me fijo. Ahí está mi domicilio. Aquí tengo la oficina en la Lake Street y tengo muchos clientes. Conozco a unos de aquí, tal vez son clientes o tal vez yo los conozco de la ciudad de Aurora, como ya que tengo toda mi vida y también estuve 5 años como concejal. Trabajé junto con otros concejales y el alcalde para hacer muchos de los cambios que ven ahora hoy mismo aquí en el centro. Y yo lo que estaba diciendo era que tengo muchos que vienen y que me preguntan porque tienen miedo, porque ven algo en redes sociales o en la tele de alguien que les dice que si no tienen un fideicomiso que van a perder todo el gobierno se va a llevar la casa, que se va a llevar todo lo que han sacrificado para crear y construir aquí en este país. Y no es así de fácil, realmente no es cierto. Y ahora ustedes están aquí para entender y saber cuáles son sus derechos y qué es lo que pasa en el futuro. Aquí, a ver. La primera pregunta es, ¿qué es la planificación patrimonial? No es nada complicado, puede ser complicado, pero también puede ser algo bien sencillo. Lo que simplemente es planear para el futuro. Como dijo Valeria, la muerte es algo que no podemos escapar. A fuerzas todos nos vamos a ir algún día. Algunos están listos y más preparados que otros. Y ustedes que están aquí hoy van a estar más preparados si usan la información que van a recibir hoy. La segunda pregunta es lo que pasa con su propiedad después de la muerte. Y eso va a depender en sus planes. Y de eso van a aprender hoy. Si ahorita uno fallece sin testamento y sin fideicomiso, yo les voy a explicar qué son esos dos documentos o conceptos, pero ahorita lo que dice la ley del estado de Illinois, que si uno fallece sin esos documentos, uno no pierde ahí la propiedad al estado como tal vez piensan. Hay diferentes niveles y si uno no tiene familia y al final sí le llega al gobierno. Pero antes de eso, en el primer nivel, si uno está casado y no tiene hijos, en ese caso 100% de su propiedad, de sus bienes, van a su esposo o su esposa. Si están casados y tienen hijos, la mitad para su esposo
o su esposa y la otra mitad para sus hijos en partes iguales. Así que si tienen 5 hijos, los 5 van a compartir ahí está 50%. Cada hijo va a recibir 10%. Dígame. ¿Qué es por estirpe? Buena pregunta. Y les voy a explicar ahorita en un ratito. Porque ese es un concepto legal y no es tan fácil explicarlo porque de hecho estaba hablando con mi esposa anoche para ver cómo le puedo explicar a uno en español y ella me preguntó explicarle en inglés y en inglés también era difícil explicarlo, pero ahorita les voy a explicar en un ratito, ¿ok? Aquí en ese mismo nivel, si uno tiene hijos pero no están casados, tal vez se divorciaron, en ese caso los hijos reciben ahí todo en partes iguales, igual como usted dijo o preguntó aquí por Steve. En este ejemplo vamos a ver qué es lo de Steve, ¿ok? En, en este ejemplo tenemos a José y María. Ellos dos están casados y tienen 2 hijos, Blanca y Simón. No lo puse aquí en esos detalles, pero en este caso, Blanca y Simón ya son adultos. Si José muere sin testamento, ¿qué pasa con su propiedad? En este caso, como dijimos, 50% sería para su esposa María y la otra mitad, esa otra 50%, esa mitad sería la mitad de Blanca, la hija, la mitad de Simón, el hijo. En el segundo ejemplo, en este caso, Simón no estaba casado, pero tuvo hijos, los mismos 2. Ay, no. No me equivoqué, perdón, con este era 50% para Blanca y luego Simón, los 2 hijos, si él no estaba casado. Pero, ¿qué pasa? Como usted me preguntó de ahí de esa palabra de por Steve, ¿qué pasa en este caso si tenemos los 2 mismos, José y Simón, el papá y el hijo? Si los 2 fallecen juntos, Simón no está casado o no estaba casado y tampoco no tenía hijos. En este caso, ¿qué es lo que pasa con la parte del hijo, Simón? Si si Simón no tenía hijos, si no había nietos, en ese caso, la mitad del hijo Simón sería para los otros hijos. Eso es lo que significa el en inglés es first surface. Y ese concepto es para que sus bienes se queden entre la familia, entre la sangre. Así que en este ejemplo, si Simón era un adulto y estaba casado con Yesenia y no tenían hijos, Yesenia no recibe nada de los bienes aquí de José, el papá, porque ella no es sangre. Eso es la por estigmas. Si los 2 tienen un hijo, si hay un nieto, en ese caso, o hay 5 nietos del hijo de Simón, si Simón tiene 5 hijos, lo que dice la ley aquí, lo del por estigma, es que esos 5 nietos reciben la parte de Simón. Pero si Simón no tiene hijos, esa parte de la familia se pierde y se va a los demás. Vamos a ver con más ejemplos también aquí que eso es algo, es un concepto bien común cuando estamos hablando aquí de los testamentos. En el próximo nivel, si uno fallece sin hijos, sin esposo o esposa, en este caso, la ley dice que toda la propiedad, todos los bienes se comparten entre los hermanos y papás en partes iguales. Si no hay testamento. Si no hay, todo eso si no hay testamento. Luego vamos a llegar a lo que pasa con los testamentos. Y luego ya, el tercer nivel,
ahí dice que si uno fallece sin hijos, sin padres, hermanos, tampoco ni sobrinos, en ese caso sería para los abuelos, y luego si no tienen abuelos, los bisabuelos, y ya después al final serían los parientes más cercanos. Así que aquí ven que sí es posible, y ya después de toda la familia, si no uno no tiene ninguna familia, ya es cuando la propiedad sí le puede llegar al Estado. Pero hay primero todos esos niveles de familia que pueden recibir sus bienes sin testamento, sin fideicomiso. Eso es aquí algo por ley. Tengo una pregunta ahí en Dígame. la familia. Como el esposo y la esposa tienen diferente familia, ¿verdad? ¿Sería cuál pelearía la herencia, la familia del esposo o la de la esposa? Vamos un ejemplo, que estemos casados y no tengamos hijos, ¿verdad? Y se fallece la mujer o el hombre que sea. ¿Quién es el hombre o la familia del hombre o la mujer es la que tiene que la herencia? Pues O la que en muera. ese caso sin testamento y si no tienen Ajá. hijos, si fallece el esposo sería la esposa, La porque la esposa. esposa sí sería aquí la Al revés. beneficiaria de, Está sí, bien, de la gracias. propiedad de la- ¿Te puedo ayudar a contestar esa rápido? Claro. Soy abogada en México, entonces por eso traté también de hacer esto. Los testamentos en México son muy diferentes a cómo se hacen Ajá. aquí. En ese caso, te puedo asegurar que todos la van a pelear, pero los únicos que van a tener derechos, si tu esposo fallece, la herencia tiene que pasar a la primera persona que sigue, que en este caso sería tu esposa o los hijos. Siempre va, según yo, y dime si Pero- estoy correcta, Manuel, los primeros continúan. Ya después, si tú como esposa, pues ya no estás o él no tiene esposa, entonces va pasando por cada persona que le toca. No pueden brincar si llegar un tío o un pariente Ajá. más. Ah, yo también quiero parte de... Sí lo pueden pelear, pero legalmente no tiene ese derecho. Sí, pero sin hijos, como le digo, que no tuviéramos hijos los dos. Te pasaría a ti directamente. No, La herencia te pasa a ti por a mí, derecho. pero si yo, y a él, si yo me falto, le va a pasar a mí, y si yo falto esa vez, ya va a ser para mi familia, Si ¿verdad? tú faltas, Sí. pasa a la persona que sigue, a las Ah, personas sí. que siguen después de ti. Después de mí. Ujú. Siempre va- después de él. No de él, no, porque él ya falleció. Él fallece, Ujú. sus bienes pasan a la persona que le corresponde, que en este caso sería su esposa, y ya su esposa fallece, ella sus bienes y ya pasan a la persona que A la sigue familia del en esposo. orden, exacto, sigue una orden. Esto que comenta Manuel es lo que dice la ley. Si no hay un papel donde diga tú Sí. qué deseaste hacer, esto es la regla que van a seguir. Y eso es lo que pasaría en ese caso si tu esposo no estuviera y no Ujú. hubiera dejado el testamento. Por eso es mejor, es bueno dejar tanto como Sí, fideicomiso vamos a como eso, ¿verdad? testamento. Exactamente. Y bueno, y sí, ya como ven, Ujú. esto no es algo bien fácil. No. A veces se puede complicar y como usted preguntó, aunque legalmente aún uno tenga el derecho de demandar, Ujú. uno tiene el derecho de iniciar la demanda en corte. Eso no es algo que nosotros podemos cambiar. Ujú. Así que cualquier familiar lo puede, le puede demandar o pueden ahí hacer una acción en corte para que cambien también pueden pelear lo que sea. Ujú. Y si uno quiere más protección contra eso, necesitan un testamento. También si quieren algo diferente, si no quieren dejar ahí la mitad a la esposa y la mitad a los hijos, tal vez quieren dejar parte a su iglesia o A que a sea. sus primos, a quien sea. Si Mm. quieren hacer de alguna otra manera, de otra forma, tienen que tener un testamento o un fideicomiso. Los dos documentos son contratos, son documentos legales, Mm. pero vamos a empezar con los testamentos. Bien. El fideicomiso es lo mismo que un trust. Sí, ese es un trust, exactamente. Primero con los testamentos. El testamento es un acuerdo aquí donde ustedes en ese documento ahí ya ponen quién van a ser sus beneficiarios. Los beneficiarios son los quienes van a recibir sus bienes. Como les digo, no tiene que ser igual como lo que dice la ley, que la mitad para los hijos y la mitad para el esposo o la esposa. Si lo quieren de cualquier otra manera, aquí es donde se hace. Y aquí también es donde pueden poner que dejan todo en partes iguales o que dejan 10% a esta persona, 20% a ellos.
también aquí es donde es bien importante lo de por estigmas, porque muchos quieren dejar aquí a sus bienes a su familia, pero también saben que la realidad de la familia es que a veces uno se divorcian y no quieren dejar en ese caso los bienes, no quieren tener que tampoco cambiar sus testamentos en el futuro y por eso en el testamento ponen que dejan todo a los beneficiarios o a sus hijos en partes iguales o como sea, pero por estigmas. Así si Josecitos, él algún día se casa, nunca tiene hijos y nunca les, no sé, el papá nunca le cayó bien, la esposa, no sé ahí lo que pasó entre la familia y no te quieren dejar nada, no tienen que poner el testamento que no dejan nada allí a ella, lo que ponen es que dejan todos sus bienes por estigmas. Así si algo le pasa a Josecito, la parte de él, ahí de la herencia, sería para los otros hermanos o los otros beneficiarios. Pero si Josecito tiene un hijo o dos hijos, los dos hijos reciben la parte de Josecito. Una pregunta, Sí. por ejemplo, cuando una pareja se divorcia, de que ya están divorciados, ya se tomó papeles, todo. Si el esposo compra una propiedad, o sea, una casa, la ex esposa puede meterle pleito al esposo, al ex esposo, Dice, ya después del después divorcio, del divorcio. después del divorcio, sí, no, ya porque ya cuando compran una nueva propiedad, ya solo es de usted, no del matrimonio. Sería ver que se escuchan a veces su nombre, no, que no compro casa bajo mi nombre porque la ex me va a querer reclamar, pues, o sea, la propiedad, pero ya No. están divorciados. No, si ya después de estar divorciado, ya no, ya no tendría derecho a sus bienes. Y también, de hecho, en los testamentos, ahí yo siempre pongo la información de la familia. Pongo mi esposa, se llama, en este caso, está ahí atrás, Yasmín. Yasmín Llamas es mi esposa. De ahí pongo, por ejemplo, tengo 6 hijos, aquí están los nombres, las fechas de nacimiento. Y así ya en algún día cuando se tenga que buscar el testamento, ahí está la información de la familia. Y si tienen que pelear algo en corte, también pueden usar eso como evidencia. Cuando hablamos de un documento legal, este se tiene que establecer en una notaría, en una oficina legal. Sí, es buena No pregunta. solamente por escrito. Sí, de hecho, en el caso aquí de este estado de Illinois, hay requisitos para los testamentos. No sé cómo los, pues, a veces en las películas ven que ahí en el hospital hacen un testamento, pero de palabra. Aquí en este estado eso no cuenta. El testamento tiene que tiene que ser escrito, tiene que ser un documento. Sí lo pueden hasta escribir en un papel así, pero de todos modos hay requisitos y eso incluye que haya testigos que vean que usted firmó, que sí fue usted que firmó el testamento, pero también que usted lo hizo de su propia voluntad, que nadie le forzó a firmar el testamento. También que no tomó medicamentos o drogas, alcohol, algo que le afecta a su mente, a sus decisiones, y también que tiene pleno uso de sus facultades mentales. Ya si uno espera mucho tiempo para hacer un testamento, a veces ya es bien tarde porque si uno ya está en el hospital o se enferman y ya pierden sus plenos uso de sus facultades mentales, en ese caso ya no se puede firmar el testamento, ya no es válido. Sí, porque es mejor hacer ahorita en vida un documento que ya después, porque nosotros los mexicanos o los hispanos somos bien decididos que no hacemos un documento y después si tenemos un poquito de herencia es cuando empiezan los pleitos. Exactamente, y ya eso es lo bueno aquí de los testamentos, es no hay garantía que no va a haber No, sí, pleito porque uno nunca sabe, pero aquí hay menos chance porque uno ya le pone en el testamento sus deseos. Aquí si quieren que todos reciben su parte, ahí es lo que van a poner. Si algún hijo les ayudó más o les prestó para comprar una casa y les quieren pagar, ahí también lo pueden poner en el testamento. Lo que también tienen que incluir en el testamento va a ser, pues ya hablamos de los beneficiarios.
Ok, en los testamentos, aparte de los beneficiarios, también van a decidir o elegir a su administrador de sus bienes. Y en el caso de un testamento, el administrador se llama el albacea, gracias. No tengo apuntado. El albacea. Un executor en inglés. El executor o el albacea es la persona que se encarga de distribuir o de transferir sus propiedades, sus bienes a sus beneficiarios. También tienen las responsabilidades de pagar todas sus deudas. Ahí no. Hasta eso. ¿Eso tiene que ser un abogado o? Buena pregunta, no tiene que ser abogado, puede ser quien quiera. Y también No. tiene que quedar en el testamento. Tienen que estar en el testamento, pero no tiene que ser beneficiario, tampoco no tiene que ser un familiar, no importa, tiene que ser un adulto y alguien que Pero pueda- si ya están todos adultos, los hijos. Sí, también puede ser uno de los hijos. Entonces, Sí, porque esa persona no puede cambiar nada en el testamento. Para aclarar, puede ser cualquier persona que yo designe. Sí, en el testamento Aún sí. a pesar de que sea un beneficiario, por ejemplo, yo le quiero dejar a mi hija como albacea, pero también ella va a tener algún derecho a una parte de mi propiedad. Puede ser cualquiera. No tiene que ser alguien diferente. No, pues sí, si tienen 3 hijos y quieren que el mayor sea el albacea, está bien, no hay problema. pero si al mayor no le dejo nada y al chiquillo no importa, a ver si no se enoja. A ver. No, si se va a Se va a enojar. Lo único que van a hacer es seguir al pie Al pie de la letra. Ustedes pusieron en su testamento. Dijeron, a él le toca, al chiquito le toca la casa grande porque era el favorito y todos lo sabían, aunque nunca lo dijo. Le van a tocar la casa al chiquito y si a él le tocó, pues nada. Nada, no vas a ayudar. Lo único que hace es ser ejecutor, hacer sus voluntades. Sí, dejarles escrito. Él no lo va a hacer. A sus albaceas, Tiene que, por ley. Pero por ley no pueden No hay hacer manera de porque hacerlo. sí, eso Pero no es un tiene que crimen. No tiene que ser un hijo, puede ser la hermana. Puede ser el contador, puede ser el abogado, el vecino, el amigo. Y también lo que yo recomiendo es que pongan no solo uno, pero también 2 o 3 en caso que algo le pase al primero, o si Sí. tal vez si tienen los 3 hijos y para que no empiezan a pelear, ponen los 3 en orden. O- Y también puedes decir, tú pones a tu hijo, vecino, el que sea, compadre, y si esa persona dice, yo no quiero ser el albacea, tú puedes rechazar el que se hace el albacea. No es como que es obligatorio. Entonces tienes que preguntarle antes si quieres ser albacea. Preguntarle, bueno, que le dejes saber, oye, pues creo que vas a ser tú el ejecutor, así como tú tienes que pagar. Pero no es obligatorio. En el momento que fallezcan y si alguien dice, oye, pues tú eres la encargada de ejecutar mi instituto, por yo no, gracias. Entonces tú ya dejaste a un segundo en el lugar para que puedan tener como pues, opciones. ¿Cómo lo haces? Pero para que sea bien, pues hay que dejarle también una parte. ¿Y qué pasaría si no hay albacea? Si no hay, La persona o que está si dejan ponen ahí que va a ser el vecino y luego ya después no pueden encontrar al vecino, pues ahí a fuerza tienen que ir a corte y luego el juez va a decidir quién va a ser el albacea. Sí, así que es mejor, por eso les digo poner más de una persona en caso que algo pase a la primera persona o que no quieran o no puedan, ahí también hay más opciones. Sí, hay problemas con la familia, problemas con el vecino. Si es algo de. Pero también para eso es el albacea, porque en este ejemplo les voy a enseñar, vamos a usar los mismos. José y María están casados y tienen a los 2 hijos, ¿se acuerdan? Blanca y Simón. En este ejemplo, José tiene 3 propiedades, tiene 3 casas y le quiere dejar una casa a su esposa y luego una casa a cada hijo. Si José quiere, ahí puede poner en su testamento que le deja ahí a cada quien una casa y puede especificar el domicilio de la propiedad. Yo no recomiendo eso porque a veces uno vende o compra más casas y van a tener que cambiar el testamento cada vez que cambien los domicilios de las propiedades. Pero en este caso, vamos a decir que José ahí pone en su testamento que deja solo una casa, no dice cuál, solo una propiedad a cada uno. Y luego, a ver, empiezan a pelear.
no saben o no pueden decidir quién se va a quedar con cuál casa, porque tal vez una vale de $2 millones y otra $20,000. Y como no dice el testamento, el albacea, entonces va a decir quién se va a quedar con cuál casa, o si dicen, si ponen ahí en el testamento, que es lo que yo pongo, que si no llegan a un acuerdo entre 2 meses, que a fuerza se tienen que vender las propiedades y de ahí el albacea les tiene que dar a cada quien su parte. No se podría poner como, por ejemplo, a la esposa, dejarle la que tenga el valor más, que esté mejor evaluado. Sí, sí se puede, Sí. pero luego entonces eso es más trabajo porque como saben el valor, van a tener que invertir más dinero porque tienen que contratar la compañía que toma la evaluación de la casa y ahí cobran $500 ahí para cada casa. Hay otras maneras de hacerlo, pero sí. Ahí dice designar para pagar sus deudas. O sea que si eventualmente se va a dar, fallezco, mis deudas se transmiten a la familia o al morir yo, se acaban mis deudas y mi familia no está involucrada. Esa parte me parece interesante. ¿Qué pasa con mis deudas? ¿También las heredan? Sí y no. Eso, primero, ellos no tienen la obligación, sus familias, de pagar sus deudas, pero si uno les deja bienes a su familia, sus beneficiarios, antes de recibir esos bienes se tienen que pagar esas deudas. Porque en ese caso, el gobierno dice, pues, ¿qué está pasando? Si me están diciendo que no hay dinero para pagar los impuestos y esas deudas, pero hay dinero para los beneficiarios, no está bien. Así que legalmente, si no tienen testamento, si tengan testamento o hasta un fideicomiso, no importa, primero se tienen que pagar los impuestos y las deudas. Y también en ese caso, no les voy a explicar todos los detalles, pero hay diferentes niveles también de las deudas que se tienen que pagar. Y si no les tocan para todos, pero ya después de pagar todas las deudas, es cuando se les puede dar todo su parte. Y en pocas palabras es hasta donde te dejaron dinero de la herencia, hasta ahí llega lo que se cobra. Si faltó pagar más de las deudas que dejaste en vida, ya no es tu responsabilidad de tu propio dinero pagar eso. Hasta ahí termina, no más. Ahí se queda ya. Exacto. Plano, no ya. más, ahí, No hay herencia, no hay nada, ya Exacto. todo se pagó al gobierno. Y ya no te queda nada porque tuviste que pagar las deudas hasta donde alcanzó. Pero también las responsabilidades del albacea incluye a negociar esas deudas, porque si solo dejaron, vamos a decir, $10,000 pero se deben 8,000 a una carta de crédito, no les van a dejar nada a la familia y el albacea puede hablar con el banco o la carta de crédito, la tienda, quien sea, para negociar y explicarles eso es lo que pasó. A veces les piden prueba de algo, pero ya con eso tal vez aceptan $800 en vez de 8,000. Entonces, las deudas es con o sin testamento. Haya o no haya testamento, se van a Con, sin, no importa. De todos modos se tienen que pagar. Y Hay- principalmente las del gobierno. Porque el gobierno no perdona. Sí, y en los niveles no son los primeros, serían primero los médicos, los hospitales, también ahí los costos del funeral, luego ya después sí, los impuestos estatales, federales. Sí. A ver, para continuar aquí, los testamentos también tienen defectos. En algunos casos, y no siempre, pero en algunos casos se tiene que legalizar el testamento. Es un proceso donde uno tiene que iniciar un caso en corte y le llaman en inglés un probate. Es una demanda, pero no es una demanda contra nadie, simplemente es para avisarle al juez que uno falleció y que necesitan lo que les llaman en inglés son letters of office, que es una carta que firma el juez diciendo que el albacea tiene los derechos legales de tomar las decisiones aquí de su patrimonio. Y a veces es necesario, a veces no. Eso va a depender en la situación de cada quien. Cuando su familia se tiene que comunicar con un banco es cuando se complica todo, porque los bancos van a pedir esa carta del juez. Y si no han iniciado ese caso, lo van a tener que hacer para poder comunicarse con el banco. Pero eso es algo también que se complica mucho. No les quiero dar mucha información y espantarlos porque no es un proceso bien complicado ni largo. 6 meses, para mí no es largo para un caso, pero es algo que a veces se tiene que hacer
a fuerzas, pero su familia puede ir con un abogado y ahí les ayudan a hacer eso, todo lo que tienen que hacer con el juez. Simplemente el juez va a ver cuáles son todos sus bienes, quiénes son los beneficiarios, y el juez es como el manager ahí del caso, y van a darle permiso a su albacea a firmar las escrituras para transferir las casas. También le tienen que entregar al juez las cuentas ahí de los bancos y las pruebas que les dieron a cada quien su parte. Y luego ya al final del caso, el juez ya aprueba todo y se cierra el caso. Así que eso es el proceso si nadie está peleando el testamento o su parte o los costos. Si eso pasa, es cuando en cualquier otro caso se puede tardar años y uno también puede tener que gastar mucho dinero en los abogados para ir y pelear ese caso. Cuenta de banco, si hubiera también una cuenta de banco, ¿también se puede incluir en el testamento? Sí, y lo que pueden hacer en ese caso es poner el número de la cuenta o poner ahí mi cuenta en el banco de Chase, o pueden, si no quieren dejar exacto, porque no tienen que poner cada cosa que uno tenga en el testamento. Pueden decir que dejo 25% de todo lo que tengo a mi vecino. Y así no tenemos que luego cambiarlo para agregar otra cuenta o cambiar el número de la cuenta. Y ya el abogado se encargaría de las cosas del banco, si hubiera dinero en el banco. Sí, y el albacea se encarga O el de eso, albacea. sí, de transferir el dinero de esas cuentas que están en nombre de la acuerdo, persona que sí. falleció, y luego de ahí ellos tienen que abrir una nueva cuenta bajo el nombre aquí del patrimonio. Y Si no, tienen se, ese caso. y no se recomienda que en vida se ponga el nombre de los hijos en una cuenta. Eso es algo diferente porque eso ahora es algo que se hace afuera del testamento. Le puedo explicar más, pero después, porque sí, es que todo esto, como les digo, puede ser algo bien fácil y sencillo, o puede ser bien complicado, como los ricos que tienen abogados ahí para toda la familia y los contadores que trabajan solo para ellos, y ahí es cuando tienen contratos así de grandes. Pero es algo diferente. A ver, ¿tienes una pregunta? Ok. A ver, en el próximo, para hablar aquí de los fideicomisos. Perdón, otra cosa, con los testamentos, otro defecto es que también en el testamento, si ponen que dejan, como dije, 25% al vecino o al sobrino, se tiene que dar ese 25% el tiempo de su muerte. Ya cuando está haciendo todo el trabajo, su albacea se tiene que transferir esa parte. No pueden poner reglas o límites en lo que le dejan a uno. Si quieren poner algún tipo de límite, necesitan un fideicomiso. Con el fideicomiso, igual como el testamento, es un contrato legal, es un acuerdo. Pero con el fideicomiso, en vez de el albacea, hay fideicomisario. Tienen las mismas responsabilidades, pero con los fideicomisos, esas responsabilidades y los derechos empiezan desde el momento que se firma el contrato del fideicomiso. Con los testamentos no tienen efecto hasta después de la muerte, ya es cuando se usan, pero el fideicomiso se puede usar durante su vida. Por eso les digo que hay diferentes tipos de fideicomisos. Hay algunos que se usan para los negocios, hasta una banda. Los miembros de una banda pueden hacer un fideicomiso y sí reciben los pagos de todo. Pero en el caso de nosotros vamos a hablar de los fideicomisos revocables en vida. Esos son los tipos que se usan, que son parecidos a los testamentos. Y este tipo de fideicomiso no les ayuda a no tener que pagar impuestos, pero si tienen preguntas de los impuestos, esperan un ratito porque también voy a hablar de eso. No es tan importante como piensan. Perdón, si quedo en coma o me da Alzheimer, tengo que hacer un fideicomiso para que mi familia pueda disponer. Tengo que hacer un fideicomiso o estar preparado para eso. Ahí se recomendaría un fideicomiso. Ahí hay dos opciones. Lo que me preguntó es si algo me pasa durante mi vida, si me enfermo y me da Alzheimer's y ya no tengo facultades mentales, ¿qué pasa en este caso? En el testamento, nada, por el testamento no tiene efecto.
En el fideicomiso, ahí es donde usted puede poner que En caso de. en caso que me enferme, que ya no tenga sus facultades mentales, que mi fideicomisario tiene los derechos aquí de manejar todos mis bienes. De acuerdo al fideicomiso. Y en el fideicomiso. De acuerdo a lo que dice el fideicomiso. Exactamente. Perfecto. Y otra cosa, hago mi testamento, pero mis relaciones afectivas, familiares cambian. Hago otro. ¿Eso revoca automáticamente el anterior? Sí. Y otra cosa, el testamento yo no lo debo, si yo lo hice, no lo debo de guardar, se lo debo dejar a alguien que sepa, mi caja de seguridad, no. ¿A quién se lo pienso dar? ¿Verdad? Eso va a depender de cada persona. Yo no confío en nadie más. Yo mismo y mi esposa. Así que yo no lo voy a dejar con nadie más. Pero tal vez algunos sí dicen, no, yo sé que yo pierdo todo, lo voy a dejar con esta persona, con mi abogado, como ustedes quieran. Puede ser usted mismo, puede ser quien sea. No hay requisitos legales para quien va a tener el testamento, pero en el caso del testamento, o tampoco del trust, del fideicomiso, pero en el caso del testamento se tienen que registrar con el condado después de la muerte. Entonces, por ley, se tiene que registrar lo más pronto posible. El testamento. El testamento. Y el fideicomiso no. Fideicomiso no, ¿Quién exactamente. tiene que registrar si ya se murió? Perdón, disculpe. Pues ahí sería el albacea. De hacer un fideicomiso genera gastos. Sí, los dos. Y no sé si me dejan hablar de eso porque tuve que firmar un contrato con la biblioteca. Pero si quieren hablar después, les puedo explicar. Sí, vale. Todos los testamentos, es una duda que he tenido, todos los testamentos en este país tienen que pasar por probation, por corte. No, ¿Cuándo no sí, todo. cuándo? I know, estamos en caso. Siempre la respuesta es depende. Okay. Porque yo he tenido clientes que no han tenido que iniciar ese caso en corte y quieren vender la casa. Por ejemplo, si los papás fallecen y la casa o dejaron un testamento, dice que ahí dejan todos los 4 hijos en partes iguales. Si los 4 quieren vender la casa y ellos ya se encargaron de pagar todas las deudas de los papás, ellos pueden vender la casa por los 4 si están de acuerdo, pueden firmar el contrato, pueden firmar la escritura, les van a pagar un poco extra si la venden entre los primeros 2 años. Ahí la compañía de títulos les van a agregar un costo porque legalmente hay 2 años después de la muerte de uno para iniciar un pase contra él para alguna deuda. Ya después de 2 años ya no se tienen que pagar las deudas. Así que si venden una casa entre los primeros 2 años, la compañía de títulos les va a cobrar un porcentaje del precio de la casa para tomar ese riesgo. Pero sí se puede hacer sin ir a corte, sin que pues, les tenga que dar permiso. Pero no siempre. Cuando hay un préstamo en la casa, una hipoteca, ahí es donde muchas veces el banco no se comunica con nadie sin esa carta del juez. Y es cuando a veces se tiene que ir a corte. Si hiciese un fideicomiso, yo podría sacar un préstamo hipotecario aunque el fideicomiso no estuviese en mi nombre. Sí se puede, pero eso va a depender en el banco. Si es su casa principal, lo que va a pasar, y ustedes tendrían que continuar con su propio banco, pero me imagino lo que va a pasar es que el préstamo va a estar bajo nombre de usted, pero el título, la escritura va a estar en nombre del fideicomiso. Y para hacerlo así, el banco le va a pedir una copia del acuerdo del fideicomiso para verificar que usted mismo es el fideicomisario y el beneficiario, mientras que usted esté vivo. Porque con los fideicomisos, ahí ponen, mientras que yo esté vivo, yo mismo quedo con 100% control de todos mis bienes. Y yo mismo soy el fideicomiso, así usted ya después de firmar el contrato del fideicomiso, se tiene que también transferir las casas, los bienes raíces, a nombre del fideicomiso, para estar bajo control de ese documento. Así que como la casa va a estar bajo nombre de su fideicomiso,
usted todavía, como es el fideicomisario, tiene los mismos derechos que usted como el dueño anterior, cuando estaba bajo nombre de usted personalmente. Si quiere vender la casa, la puede vender. Si la quiere rentar, la puede transferir, lo que usted quiera. Y el banco le va a pedir una copia del trust, lo que le llaman en inglés, para verificar que usted todavía tiene ese control. Porque con otros tipos de fideicomisos, uno puede perder ese control. Ya cuando transfieren sus casas al fideicomiso, el contrato dice que el administrador, tal vez que es un abogado o alguien de un banco, que ellos controlan ya las propiedades y que solo les pueden dar tal vez 5% cada año. Ese tipo de fideicomiso es el tipo que les ayuda a no pagar impuestos, pero esos son bien complicados y no son para todos. Yo ni hago ese tipo de fideicomiso porque para la mayoría de mis clientes no es necesario. Pero, a ver, les quería... Otra cosa aquí con los fideicomisos, ya hablamos aquí que también son similares a los testamentos, porque igual ponen los beneficiarios y los administradores. En este caso son los fideicomisarios, y los testamentos son los albaceas. Pero con el fideicomiso, lo que pueden controlar es la manera en cual sus beneficiarios reciben sus bienes. Como les dije antes, con los testamentos, si dejan todo a sus hijos en partes iguales, van a recibir ahí todo. La albacea tiene que firmar los documentos para transferirle a cada quien su parte. Pero si ustedes saben que unos hijos no son buenos con el dinero, que les usan cazar mucho o que tienen problemas que siempre van al casino o con drogas o lo que sea, en este caso ustedes saben si les dejan mucho dinero a ese hijo, lo va a gastar el primer año, pero ya no van a tener nada para su vida. En ese caso, lo que pueden hacer en un fideicomiso es poner esas reglas a decir que solo le dejan, que sí le dejan a ese hijo su parte, pero que él va a recibir tal vez 10% cada año para los próximos 10 años. O si sus hijos todavía están estudiando, ahí pueden poner que no les van a dejar nada hasta que cumplen 25 años de edad y luego ya les dejan otro porcentaje cuando cumplen 30 o cuando se casan o lo que quieran. Ahí pueden poner esas reglas en los fideicomisos. En el testamento no. En el testamento no. En el testamento ahí solo ponen que le dejan a esa persona ese porcentaje y ya. Lo que pueden poner en el testamento es que si les dejo aquí a mi vecino 25%, si todavía es mi vecino en el tiempo de mi muerte, o pueden poner que le dejo 20% a mi hermano si todavía está vivo, si no dejo esa parte a mi sobrino o a mi tío, pueden poner cláusulas así en el testamento, pero no pueden ya cuando dicen que le dejan esa parte o porcentaje, ya no pueden poner más reglas en cómo los van a recibir. Pero en el fideicomiso, esto es un contrato, un acuerdo que puede durar muchos años, o sea, generaciones después de su muerte. Sí, si han escuchado, le llaman los trust fund babies, los bebés, los hijos de los ricos, que nunca tienen que trabajar porque reciben todo ahí de su trust. Pero ese es un tipo diferente, mucho más complicado. También aquí con estos fideicomisos, no tienen que ir a corte. ¿Se acuerdan que a veces con los testamentos uno tiene que realizar el testamento y pues tiene que aprobar todo? Con un fideicomiso es un contrato privado, así que no tienen que ir a corte para nada. Si alguien les pide prueba, les enseñan aquí el acuerdo del fideicomiso y ahí ya el banco lo revisa y con eso se puede hacer lo que diga ahí el fideicomiso. Se evitan gastos, ¿no? Exactamente, sí. Pero también tienen que invertir más al principio porque tienen que transferir las propiedades a nombre del fideicomiso y eso incluye preparar una escritura para cada propiedad y luego registrar la escritura con el condado de la ciudad y cada quien quiere su parte y cobran ahí para registrar esos documentos. Pero eso sería hasta que ya te mueras o cuando haces el fideicomiso. Eso se hace al tiempo que se hace el fideicomiso. ¿Oh, sí? ¿Cambia automáticamente todo para la persona?
No, la persona, si quiere hacer un fideicomiso y tiene 3 casas, Ajá. No, pero si nomás tiene una. pues no importa, si tiene una o 3, solo está usando un ejemplo aquí. Ajá. En ese caso, si quiere poner la casa en el fideicomiso, si quiere poner esas reglas en la herencia de la casa, Nomás digo la que. tiene que transferir al nombre del fideicomiso, como si el fideicomiso fuera una corporación. Oh, oh. No es igual, no quiero que ustedes piensen tampoco que el fideicomiso tiene los mismos derechos o protecciones que una corporación, no, pero es como si fuera otra persona, otra compañía, y no usted. Por eso se tiene que transferir y registrar esa escritura para cada propiedad. Si usted firma un fideicomiso hoy y se le olvida transferir la casa al fideicomiso y algo le pasa, si en ese tiempo la casa todavía estaba solo en su nombre, Ujú. el fideicomiso no controla la casa, no tiene ningún efecto en la casa, porque la casa tiene que estar en nombre del fideicomiso. Pero también, por eso lo que yo hago cuando preparo los fideicomisos es que preparo un tipo de testamento, y no tengo la palabra en español, perdón, pero en inglés se llama un pour-over will. Lo que dice, es un tipo de testamento que dice que ya algún día cuando vienen a faltar, en vez de decir que le dejan todo a sus hijos y su esposa y todo eso, solo dice que dejan todo a su fideicomiso. Ahora, el testamento es solo en caso que se les olvide transferir algo al fideicomiso. El testamento dice que todo lo demás va a ser para el fideicomiso. Ahora, con ese testamento se transfiere la casa al fideicomiso. El problema es que a veces para transferir la casa del testamento al fideicomiso es cuando uno tiene que ir a corte para que el juez lo apruebe. Por eso no tampoco reciben esas protecciones de un fideicomiso. Y también por eso los abogados cobran más para los fideicomisos, porque hay más trabajo que hacer al principio para asegurar que todo esté controlado bajo el fideicomiso. Y en base a tu experiencia, en lo que lo que ves todos los días, ¿qué es lo más popular? ¿El fideicomiso o el testamento? ¿O también va de acuerdo a una casita o versus quien tiene cientos de departamentos? Eso para mí, he visto que ha cambiado, que ahora muchos más quieren fideicomisos. Antes eran solo los testamentos. Eso es porque yo pienso que ahora uno está pensando más en los costos y los costos de corte, y para guardarle dinero para su familia prefieren pagar ahora para poner todo en el fideicomiso. Lo que ellos ya saben que en el futuro va a haber menos trabajo para su familia. Hay más información hoy en día que anteriormente. También eso, yo pienso que sí. Pero también a veces no vale la pena tener un fideicomiso, es la verdad. A veces si viene un cliente y me dicen que solo tienen, como si una casita, tengo un hijo, 2 hijos, ahí les voy a dejar eso, es todo. Si hay uno y nomás hay O si hay uno, no. Yo les digo, pues por ley, sin testamento ya casi es para él. Pero también puedo poner un testamento para que tengan el albacea y más si quieren. Pero sí, a veces ni es necesario. Eso va a depender en la situación de cada quien, como cualquier otra cosa, pero más en esto. Por eso yo lo que hago para estos clientes, que primero, pues tengo 2 citas. La primera cita es la consulta para revisar ahí la lista de todas sus propiedades y sus hijos, pues la información de su familia, también para ver si sus hijos tienen, si reciben ayuda del Estado o si reciben becas, porque eso también puede cambiar las cosas. Y luego ya después de revisar todos y hablar con el cliente, ya entonces hacemos la segunda cita donde mientras preparo todos los documentos, y luego ya cuando regresan es cuando revisamos todo. Y es como si han comprado casas, es como un cierre. Hay un montón de documentos que se tienen que firmar, y como son bien importantes, se tarda tiempo para revisar todo. Les quería también, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, tengo tiempo de hablar de las cartas notariales o poderes notariales. Gracias. Entonces nos van a correr aquí después, ¿no? Tengo una pregunta para usted. ¿Usted trabaja aquí o nada más en este lugar? Yo trabajo para este lugar. Sí, entonces usted no trabaja aquí. Aquí yo trabajo. Yo no trabajo con Emanuel. No, está bien. No, No, en la biblioteca, en la biblioteca le digo. Ella trabaja en la O usted, biblioteca. está bien. Para que dé su número de teléfono, pues. Sí, aquí Aquí también tengo mi información, tengo tarjetas, sí. para. Aquí está mi asistente María, aquí enfrente de ustedes. Sí, está bien. La notita. Antes que se me olvida,
porque sé que quieren saber de los impuestos, porque a veces ven algo en los redes sociales que dicen que si no quieres pagar impuestos tienes que hacer una LLC y luego esa LLC tiene que tener otra LLC y no, es puras mentiras y eso puede ser fraude. Pero tampoco no se tienen que preocupar de los impuestos en este estado. Yo pienso que la mayoría de nosotros no tenemos que pensar o preocuparnos tanto aquí en esos impuestos. Y eso es porque si su patrimonio tiene un valor menos de $4 millones en el estado de Illinois, uno no tiene que pagar impuestos O sea, Después de muerto. en el tiempo de su muerte. Sí. Y para los impuestos, si son ya tienen valor más de 4 millones, que es cuando les cobran impuestos estatales, pero para los impuestos federales no pagan impuestos hasta que llegan a $14 millones. Ya me salvé. Así que yo pienso que si alguien tiene tanto dinero, sin no ofender a nadie, no van a estar aquí en la biblioteca el sábado. Yo no voy a estar aquí. Yo voy a pasar en la playa, pero por eso les digo que realmente no tienen que preocuparse de los impuestos, pero a veces sí tengo inversionistas que ya después de ciertos años han comprado varias casas, ya como han subido muchos los valores de las casas, tal vez sí ya llegaron a los $4 millones. A eso es cuando uno tiene que tener más cuidado y planear más. Pero a ver, ya los últimos, o los cambios también, porque me habían preguntado varias veces si se pueden cambiar los beneficiarios o los detalles de su testamento. Sí, se puede cambiar el testamento y el fideicomiso, mientras que estén vivos y también que cumplen con los requisitos del testamento original. Si, por ejemplo, si uno ya se enfermó, está en el hospital y ya no es que no pueden firmar, pero que sí, sus facultades mentales ya no están ahí. Y en ese caso, pues el cambio ya no sería válido del testamento. Y todavía necesitan los 2 testigos, como el testamento original. Pero si al rato, si quieren cambiar un beneficiario, quieren cambiar el albacea, cualquier cambio lo pueden hacer en cualquier tiempo, ya después de firmar el testamento o el fideicomiso. Y esos nuevos cambios se pueden ir agregando nada más al testamento original. Si quieren, sí, pueden agregar cambios al testamento original o el fideicomiso original, o pueden hacer uno de nuevo. Y con el nuevo ahí pueden rechazar el anterior. Y eso siempre ustedes van a tener una copia, ¿verdad? Pues digo, a donde uno vaya a hacer. Yo me quedo con una copia. Si yo me quedo con copias electrónicas y le doy los originales al cliente. Si quieren guardar en el banco o donde sea, ahí es la decisión O del también en cliente. el banco se pueden. Sí, en una cajita de Passback. A ver, aquí con los poderes notariales, también a veces les dicen las cartas de poder o era poder de abogado. Estas dos, yo les voy a decir cartas, siempre les digo cartas de poder, son 2 documentos más sencillos que los testamentos y los fideicomisos y son los que se usan durante la vida. Se pueden usar en caso de emergencia o también solo si quieren ayuda con manejar sus bienes y tienen sus hijos que siempre les ayudan y les manejan tal vez a los bancos. En una carta de poder le pueden dar permiso a su hijo a comunicarse con el banco, a depositar dinero, a firmar cheques, cualquier cosa. Pero les voy a explicar también más sobre eso, pero básicamente hay 2 tipos de poderes notariales. Hay el tipo que es para la propiedad, esos son los que se usan con los bancos y también para hasta vender una casa, comprar una casa, ese tipo de poder. Y el otro tipo es la atención médica. Esta carta de poder, la segunda, es para las decisiones de su salud. Se usa más en casos de emergencia, si llegan a estar en un hospital porque tuvieron tal vez un accidente o se enfermaron y están en una coma y ya no pueden tomar esas decisiones. En esa carta de poder, ahí le dan derecho a su agente a tomar las decisiones por parte de usted. Así que si ustedes ahora en ese tiempo, tal vez por razones de su religión,
no quieren aceptar sangre de otra persona o no quieren aceptar algún tipo de tratamiento del hospital, ahí lo pueden poner en sus cartas de poder y eso ya le dice a su agente que yo no quiero recibir sangre de otra persona. Y si algo le viene a pasar, ya saben que ellos no tienen derecho de aceptar la sangre. El agente en su carta de poder es como el administrador, el albacea y ¿qué otra vez? El fideicomisario. Esta persona, como ellos van a tomar decisiones por parte de ustedes, debe ser alguien con quien confían. No tiene que ser su hijo, su familia, no tiene que ser un abogado, contador, pero debe ser alguien que es responsable y que puede tomar esas decisiones o que tenga el tiempo, también que estén aquí cerca, porque a veces uno quiere poner un hijo que vive en Florida. En ese caso, que no tiene chiste, porque si hay una emergencia, ¿quién va a estar aquí para hablar con el doctor? No va a ser el hijo que está en Florida. También por eso deben de pensar en eso. Pero con esas también, con las cartas de poder, pueden poner límites en los derechos que le dan a su agente. Aquí en el poder notarial de propiedad, como les dije aquí, la gente puede tomar todas sus decisiones y eso incluye hasta firmar para un préstamo. Pueden sacar un préstamo del banco para una hipoteca y pueden comprar una casa usando su crédito. Así que es bien importante que elijan a alguien. Sí, por eso les digo, sí, es bien, bien importante, para mí, más que los testamentos, porque alguien le puede robar aquí todo su dinero. Pero legalmente el agente no puede hacer lo que quiera con su dinero tampoco. Tiene que hacer lo que es best interest. Lo que es el mejor interés de si fueran ellos mismos tomando esas decisiones. Pero eso es subjetivo. ¿Qué es la mejor decisión para la gente? Pues sí. Es algo subjetivo, no es, eso es difícil de evaluar. A veces sí, a veces no, pero es algo que va a decir el juez. Si yo soy su agente y, a ver, usted necesita ropa y normalmente usted va a comprar su ropa en Kohl's, ahí en esa tienda, y yo en vez de ir a Kohl's voy a, no sé, a Ralph Lauren y le compro ropa ahí del outlet mall y cuesta doble de lo que uno normalmente gasta. Eso no es un crimen, es subjetivo, pero si yo voy como su agente, yo voy y compro una casa, dicen que necesitan dónde vivir y me dicen que necesitan un apartamento. Pero en vez de dar un apartamento, yo le compro una casa de $2 millones allá en Guayigo para jugar golf y estar en la alberca y yo mismo estoy viendo ahí una casa con usted, pero es más para mí. Eso ahora no era algo que hice para los intereses de usted, sino para yo mismo. Por eso digo que esa persona, aunque tiene sus derechos, legalmente tiene la responsabilidad de solo tomar las decisiones que son mejores para ustedes, porque son sus intereses mejores. Eso se pone también en la carta poder, en la carta poder. Ya viene incluido en la ley y también en la carta de poder. La carta de poder viene con instrucciones para su agente, ahí también explica lo que puede hacer y lo que no puede hacer. A mí me tocó todos estos poderes que usted habla, poder del notario, poder de albacea, fideicomisos. A mí me tocó que alguien tiene el poder universal, o sea que todos estos poderes no sirven, porque ella puede hacer lo que ella quiere. Es el poder ilimitado. Sí, es un poder Es un ilimitado. poder ilimitado. Ilimitado. Sí. Lo hizo irrevocable, porque puede usted en cualquier momento decidir quitarlo. Si fuera esa situación, si usted lo hizo irrevocable, ahí es diferente, pero según yo, no sé aquí. Sí, no, pues, no sé de cuál habla. En México. Ok, es que México es diferente. En México Puedo sí es comentar ahí. irrevocable o irrevocable. Usted decide, yo le doy el poder y puede hacer todo lo que quiera con mis cosas. Aunque yo esté... Aquí son revocables. Exacto, pero si es... ¿Cómo se llama en inglés o en español? No, se llama irrevocable en español. Es un poder notarial irrevocable. Y es ilimitado, donde usted da todo el poder de que hagan lo que sea y lo que quiera con sus bienes. Para mí eso sería más como el tipo de fideicomiso y irrevocable, donde uno pierde el control de los derechos de sus bienes y el administrador luego puede tomar ahí todos esos derechos.
Y él puede hacer lo que él quiera. Pero tampoco lo que quieren. Pues, No, Y en así México. tiene los derechos. Es que sí, no sé. No, México, sí. ¿Verdad que sí? Si vives aquí, por supuesto, te dan la carta libre de ve y vende mi propiedad, aunque yo no quiera, pero como tienen ese poder, van y la vende y pues deciden. Y hacer puede vender lo con ese que dinero. otras Si tienen propiedades, ese ¿verdad? poder, Lo que está ¿Sí, en verdad? su, En esta, sí, aquí. Allá en México. Pero en este estado, con esta carta de poder, también la gente puede vender sus ¿Oh, sí? propiedades, pero si no les quieren dar esos permisos, ahí lo pueden poner en la carta de poder. Oh, No entonces les dan aquí sí se permiso. puede poner y en es un México no. poder limitado donde tú especificas de, bueno, a ver, te voy a mandar este poder Ujú. para que tú nada más vendas el terreno Oh. cual, ubicado en tal lugar, está- y esto, ya está ahí. Y nada más es para esa cosa, no puede decir, ah, pues voy a vender la casa de al lado también. ¿no? Pero si no ponen domicilio ni venden todo, puede ser todo. Entonces ahí no es Porque hay no unos está que- limitado, ahí no es limitado. Sí, de hecho, lo que a veces pasa es que tenemos clientes que van a comprar una casa, pero tal vez van a ir de vacaciones a México y quieren que el hijo firme ahí por Ujú. parte del papá. Podemos preparar la carta de poder que luego le entrego al banco y luego el departamento de underwriting, ellos lo revisan para asegurar que el hijo tiene esos derechos. Muy bien. Y aunque legalmente solo tenemos que poner que el hijo tiene los derechos los bienes raíces, Nada más. los bancos siempre quieren ver el domicilio, así que a fuerzas lo agregamos y decimos que tienen derechos de los bienes raíces, incluyendo el domicilio aquí de esta casa. Pero no es necesario. ¿Y una pregunta ahí atrás, señora? Sí, por favor. Usted como abogado, ¿sí recomienda el fideicomiso en el testamento? Eso va a depender de cada persona. Yo ahorita personalmente tengo un testamento, pero de hecho yo también he estado pensando en ahora hacer el fideicomiso solo para no tener que ir a corte. Y para mí eso es porque, no, si yo antes tenía un socio y otro abogado en la oficina, unos mejores amigos, pero ahora yo siempre pensé, pues si algo me pasa, el testamento, todos los documentos están ahí en la oficina con mi socio, mi esposa se comunica con él va a corte, no hay problema. Pero ahora tenemos problemas porque en abril de este año se hizo juez aquí en Aurora, en la estación de policía en King County. Y ahora como él es juez, ya no puede ser abogado. Así que ahora si algo me pasa, mi esposa va a tener que contratar un abogado y ir a corte. Y yo no quiero gastar dinero. Yo no quiero que otro abogado se lleve mi dinero. Así que ahora estoy pensando en hacer un testamento, perdón, un fideicomiso para no tener que ir a corte. Entonces sería diferente, ¿verdad? Usted les va a decir, si vamos a su oficina, nos va a decir qué nos conviene, Sí, platicando por eso nuestra tenemos la primera situación. cita. Sí. O sea que el fideicomiso es más seguro. Es más seguro en no tener que ir a corte, sí. Nada más. En no tener que invertir en estos costos después. Que se vaya aunque mi casa no esté pagada todavía. Otra buena pregunta, eso va a depender ahí en el banco, porque si tienen la casa, si en la escritura dice que está bajo nombre del fideicomiso, pero el préstamo está a nombre de usted, eso va a depender en el banco si le dan permiso, porque ellos, si ya aprobaron que la casa podría estar en nombre del fideicomiso, yo pienso que también ahí en sus notas van a tener una copia del fideicomiso y con eso le dan permiso al administrador a comunicarse con el banco, pero no le puedo garantizar eso porque eso depende de cada banco y las reglas de ese banco. Así que a veces si hay una deuda de la persona, como esa deuda es de la persona y no del fideicomiso, es posible que van a tener que ir a corte solo para negociar esa deuda o pagarla. Te habla primero con el banco, ¿verdad? Sí, pero también si los planes son de vender la casa está en el fideicomiso, los administradores, los fideicomisarios del fideicomiso tienen derecho de vender la casa y luego le dan al banco lo que les toca ahí del préstamo y eso lo decía si uno tenía que refinanciar el préstamo, porque a veces en estos casos, si algo le pasa al dueño, pasan meses y sin hacer pagos y nadie sabe lo que está pasando y el banco ya viene a demandar a la casa, le van a hacer el foreclosure a la propiedad. Pues cuando luego se complica más porque para tener derecho de presentarse en el caso, tiene que tener la carta del juez, del otro, de la legalización del testamento. Así que Es un abogado del fideicomiso, no lo tienen que arreglar sabiendo que la casa todavía no está pagada. pero no se puede arreglar algo que es de otra persona.
Sí, porque la persona que va a decidir si lo permiten o no es el banco. Y si el banco, por eso, si el banco pide algo y dice, no, si no hay problema, necesitamos una copia de ese documento o lo que sea, le avisan a su abogado y se lo entregan y ahí para que lo tengan en el archivo del préstamo. Pero si el banco dice, no, necesitamos esa carta del juez, el abogado no puede hacer nada para cambiar eso. Entonces, no sé si su pregunta, perdón, creo que no sé si entendí bien. Su pregunta es de qué pasa si a la hora que fallece el abogado no dejó todo listo. El trabajo del abogado es a la hora de hacer el fideicomiso, cuando estás en vida, él hace todos los trámites, todo el papeleo necesario para que todo quede en nombre del fideicomiso. Su responsabilidad ya no es, una vez que fallece, él hacerse cargo de todo el proceso. Eso ya es un proceso completamente aparte. Entonces el trabajo es, te dejo todo el listo, te dejo el papeleo como debe de estar. Al momento de que fallece esa persona, los que sean los herederos o las personas, los familiares cercanos, son los que contratan a un abogado para poder entonces, si es necesario, hacer todo el proceso o ponerse en contacto con quien sea que tenga el fideicomiso. Sí, Creo que y no tiene que ser el mismo abogado tampoco. Puede ser. Pero puede ser, pero tampoco no tiene que hacer. Pero si yo tenía la pregunta más de la diferencia de si la casa está a nombre del fideicomiso, pero el préstamo está bajo el nombre de una persona. En ese caso, si el fideicomiso también controla la deuda de la casa, y yo lo que estoy diciendo es que no en ese caso, porque la deuda, el préstamo, uno mismo lo firmó, no por parte del fideicomiso. Si puedo decir, es que la casa no es de ella todavía, es del banco, No, porque ella lo está no, pagando sí todavía. es de ella del fideicomiso, no del banco. No, no es como en los coches donde el banco se queda con el título hasta que se paga la deuda. Aquí el comprador de la casa al día del cierre le entregan la escritura. Ya son los dueños, el banco no es el dueño. El banco tiene una hipoteca en la propiedad. Y la hipoteca solo es un lien, no es que son dueños. Y ellos tienen el lien, pero mientras que se hacen los pagos, que se pague la deuda, no tienen derecho a ir a hacer nada con la propiedad. Mientras se hagan los pagos, pero si se atrasa uno los pagos, entonces lo que Aunque tú entonces se los pagos, la casa sigue estando en tu nombre. El banco no ha cambiado nada ni ha dicho nada. Él nada más dice no me has pagado. Ahí es donde empieza el proceso de embargo de foreclosure. Ahí es donde el banco va a decir, pues, como no me has pagado, vamos a hacer un proceso para poder quitar la casa de tu nombre y yo banco quedar. Pero si esa casa está en el fideicomiso, el banco tiene el derecho de hacer lo que tiene que hacer Claro. y recuperar su Claro, propiedad. entonces ellos en lugar de irse, pues, van contra el fideicomiso, porque es el que tiene ahora la propiedad, el nombre de la casa. Sí, y algo que tienen que entender es que en el ejemplo aquí de una casa con un préstamo, la propiedad y la deuda son dos cosas distintas. El dueño en este ejemplo de la casa, de la propiedad, es el fideicomiso, pero el dueño no el dueño, pero el que tiene las obligaciones de los pagos de préstamo es usted mismo. Y los dos, aunque la casa ya es del fideicomiso, si los beneficiarios del fideicomiso quieren la casa, a fuerza se tienen que pagar este préstamo. Pero como les dije, por eso, si la van a vender, se paga lo que se debe ahí en el préstamo y ya. El banco no son dueños, no le tienen que dar permiso al fideicomisario a vender la casa, porque ellos no tienen eso, no son dueños de la casa. Ellos solo lo que les importa es que les paguen. Y eso es fácil, en el cierre se paga esa deuda y también el fideicomisario o su albacea tiene las responsabilidades también de pagar todas las otras deudas. Y eso sigue igual y si tengan un testamento o no, o el fideicomisario, de todos modos tienen los mismos responsabilidades bajo aquí las leyes del Estado de Illinois. Sí. ¿Alguna otra pregunta oh, perdón, no, una más y ya. La otra carta aquí, el poder notarial de atención médica. Aquí en esta carta de poder va a ser igual a la otra que le dan esos derechos a su agente, pero con estos poderes es diferente porque se usan más en casos de emergencias. Con estos poderes el Estado les da unas opciones en cuando empiezan los derechos o responsabilidades aquí de su agente.
Aquí en este ustedes pueden decidir que esos derechos ya de tomar sus decisiones de su salud que ya empiezan desde el momento que se firma el documento. O pueden poner que esos derechos no empiezan hasta algún día en el futuro cuando su doctor ya decide que usted ya perdió sus facultades mentales y que no puede tomar esas decisiones. O también hay la tercera opción, que es ahí entre los dos, donde ustedes eligen que su agente que no va a tener sus derechos hasta ese día en el futuro, pero que mientras ellos sí tienen acceso a sus archivos médicos y que tienen permiso de comunicarse con sus médicos. Eso es bueno en caso que tengan hijos que les ayudan, les llevan a sus citas y tal vez si ustedes no hablan inglés y igual ahí para eso son los hijos o los nietos, si les dan esos permisos como su agente, ellos mismos pueden hablar a su doctor para hacerle la cita o para confirmar cualquier cosa, ir también a las farmacias, pedir copias de sus archivos ahí, de sus medicinas, lo que sea. Y también en esa carta, ustedes de una vez le pueden avisar a su agente sus deseos y lo que es lo más importante para ustedes. En el estado de Illinois, aquí en este documento, les dan dos opciones. En una primera opción, ahí pueden decidir que la calidad de su vida es lo más importante. Así que si se enferman y el doctor ya decidió que nunca se van a recuperar, así ya perdieron sus facultades mentales, eso nunca va a cambiar o tal vez están ahí en la cama conectados en una coma o con las máquinas y solo están respirando por esas máquinas. En ese caso, en esa opción dice que no quiero estar conectado, porque si nunca voy a regresar a mi vida normal y solo soy vivo por la tecnología de aquí, yo prefiero no vivir. Así el agente no tiene que tomar esa decisión. Usted ya la tomó cuando firmó la carta de poder. La otra opción dice, y la otra opción no es tan popular, pero el otro dice que la cantidad de su vida es lo más importante, los años de su vida. Así que ustedes quieren vivir lo más largo posible y no importa cuánto dinero le cuesta a su familia o a su patrimonio o las condiciones o lo que digan los doctores, que siempre quieren estar conectados. Antes lo van a Pero querer si hay esa encaminar, opción, también. les quede más. ¿Perdón? Antes lo van a querer encaminar más cuando les quede más. Pero si todavía está viva la pareja, puede uno hacer el poder notarial de atención médica uno del otro. Sí, y lo que hacen normalmente los clientes también es exactamente eso. Ponen a su agente primario o el principal, como ahí el esposo o esposa. Y viceversa. Exactamente, y luego también, igual como en los testamentos, pueden poner más agentes. En caso que su esposo fallece antes o que el que no quiera o no pueda, entonces ahí pueden poner mi hijo, José, o mi hija, y bueno, no tiene que ser alguien de la familia, pero siempre ahí lo pueden Y poner. siempre los hijos tienen que ser mayor de qué edad. El agente tiene que tener mayor de 18 años. Mayor de 18. Ya después de 18 ellos pueden tomar decisiones. Sí, y ya son adultos. Pero tal vez no sería buena idea hablar de esas decisiones a alguien tan chiquito, pero ahí pues, por eso uno debe de pensar en alguien que esté maduro, porque el 18 no creo. sí, que esté maduro, porque no, eso es lo que le digo a los clientes, porque a veces el mayor no siempre es el más duro y a veces es algo, yo les voy a decir, mi papá falleció en enero y aunque yo hago esto todo el tiempo, yo nunca he tenido que hacer el proceso en el lado ahí del cliente y es mucho trabajo y mi esposa me ayudó, pero ella me ayudó mucho en hacer lo que yo normalmente hago con los clientes porque para mí era más pesado emocionalmente. Así, por eso yo pensé siempre que yo también era bien duro, pero resulta que no. Y no, pero en este caso me ayudó aquí mi esposa y mis hermanas. Pero deben de pensar en eso también, porque no es solo el más responsable, pero también quién va a poder tomar esas decisiones cuando... Más objetivamente. Sí, y en un tiempo difícil, con mucho estrés. Duro. Eso. Y también, ¿sabes? Los otros hijos van a querer dar su opinión, pero eso no importa. Lo que importa es lo que ustedes ponen en las cartas de poder. También se puede poner ahí cómo quiere que lo velen, porque hay unas personas que se va para México, lo dejan aquí o lo entierran. Ahí también se puede poner. Sí, sí, se puede. Sí. Se puede. Y
De hecho, cuando hacen los planes con ahí la casa de funeral, ahí les van a pedir una copia y ahí ya pueden tomar esas decisiones. En California, sí, yo deseo ser cremado, pero en California la ley dice que si dos familiares, uno está a favor y otro en contra, no hay cremación. Aquí hay limitantes, tengo que, si yo deseo ser, eventualmente, quiero ser cremado. ¿Existe alguna limitante aquí? ¿O De es lo que yo solamente sé, no. la voluntad de, aunque no esté por escrito, si mi esposa dice, él quería ser cremado y luego otro familiar dice, no, mejor no, eso no quiero. ¿Hay limitante? ¿De quién se hace la voluntad de mi esposa? Solo si hay alguna otra ley, pero de esta ley aquí de las cartas de poder, ya eso viene incluido con los derechos de su agente. Pero no el limitante. Yo no conozco ningún otro Si que alguien diga, imputa total. esa decisión mía, no importa, prevalece la decisión de la esposa. Lo que uno ponga en la carta de poder, sí. Sí. O, por ejemplo, si yo quiero que mi vida no se prolongue más allá de lo que sin asistencia externa, pero mi madre o mis hermanas dicen, no, sigan lo que digan. ¿Qué decisión prevalece? ¿La carta de poder a quien no se la deje? La carta de poder. Porque en ese caso, ¿quién va a decidir? Va a ser los doctores. Los doctores van a pedir prueba. Y si les enseñan la carta de poder, que ya dice que yo tengo los derechos aquí de tomar esa decisión, le van a hacer caso a que la gente, igual como si fuera el paciente. Aunque sea la mamá y la esposa, pero si él Esa es la gente. dice, él dijo esto, o Y si se espanta el doctor y no quiere ser responsable, pues en ese caso pueden ir a corte y enseñan al juez, aquí tengo la carta de poder. Y a veces eso pasa, he visto en las noticias donde empiezan a después de pelear, muerte. sí, solo para desconectar a alguien de las máquinas. Yo tengo una duda, Sí, poder notarial es diferente a lo que firma uno cuando estás enfermo, pero estás consciente y te sacan en el hospital y te dicen, mira, ¿por qué quieres, si entras en coma? Y uno dice, yo no quiero resucitación, soy donadora de órganos, nadie es responsable de mi salud más que yo. Esto es diferente. Eso es algo, sí, es algo diferente, es algo distinto, es algo parecido, pero eso es más sí para sus doctores y los hospitales. Para la salud. Sí, para no tomar, no recibir ahí los Para doctores. no lidiar o delegar en otra persona mis decisiones. Por ejemplo, si lo que dice el Señor, yo quedar inconsciente, desde antes yo le estoy diciendo al doctor, yo ya no quiero más, hasta aquí. Pero no es responsable ni mi hermana, ni mi hermano, ni mi hijo. Yo tomo mi decisión. Es diferente. Los dos son documentos distintos, pero sí como cruzan en algunas partes. En los dos ahí pueden poner que no quiero recibir este tipo de tratamiento, pero las otras que usted practica en esas son más para casos de emergencia cuando uno ya no está respirando, ya como para su corazón, para no recibir los toques. Eso es algo más específico. Para solo eso no incluye lo normal, como tener acceso a mi archivo médico. Pues se pueden usar los dos. Y eso es lo que yo tengo, es como lo más básico. De eso yo no los preparo porque para mí eso es más importante que vengan a depender de su doctor o de su hospital. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una. Cuando hay un sangre donde alguien puede tramitar los bienes, caso de los bienes de fallecen. Dice, si hay un límite para transferir todo o cómo. Alguien falleció y ya nadie, nada, pero un año después, oye, ahora ya quiero ver que mi familia se puede, como varía por estado. No, pues sí, no puedo comentar de otros estados porque no sé, pero en este caso lo van a tener que hacer lo más pronto posible, si pueden, pero si por cualquier razón tal vez no supieron que el primo falleció el año pasado y luego ya cuando se dan cuenta y el primo no tuvo otra familia, si ustedes son los beneficiados y saben quiénes son los beneficiarios, lo deben de hacer lo más pronto posible, pero no, si se espera más tiempo va a haber más trabajo que hacer y tal vez va a ser más difícil porque les van a pedir más pruebas porque esperaron tanto tiempo, pero no cambia nada legalmente, no pierden sus derechos después de esperar un año, 2 años, pero los bancos, los creditors, si hay alguna deuda, en ese caso sí hay un límite de 2 años desde el tiempo que
que falleció ahí la persona. Entonces, si fallecieron el año pasado, desde esa fecha hay 2 años completos donde si hay deudas de esa persona, se tienen que pagar antes de darle a los beneficiarios su parte ahí de los bienes. Pero si hacen ese caso en corte del probate, cuando tienen que legalizar el testamento, en ese caso la ley dice que esos 2 años se cortan a 6 meses desde el tiempo que anuncian, que es algo que tienen que publicar en el periódico. Es un anuncio de que esa persona falleció y que si tienen deudas es del número del caso en este condado. Y ya lo tienen que hacer ahí 1 mes, ya después de ese mes tienen 6 meses para ser parte del caso, para que les paguen ahí su parte. Y de eso, en un caso que tengo ahorita, lo que pasó es que un banco, yo lo que estaba pensando es que pues solo no vale la pena si la deuda no es de más de $10,000, ¿verdad? Pero en este caso había una deuda como de $200 y el banco de todos modos me tocó ir reclamo en corte, así que se tiene que pagar a las fuerzas. Pero lo bueno es que con tienen testamento y hacen este proceso legal en corte, solo tienen 6 meses, o también con los fideicomisos. Si no tienen fideicomiso o testamento, van a ese tiempo va a ser 2 años, entonces tienen que preocupar de más deudas de la persona. ¿Qué tan frecuente haces fideicomisos donde una pareja decide, tiene su casa, ¿no? Ya pagan, vamos a decir, pero para evitar estar pagando taxes que pueden ser altos, no vamos a decir, muy altos. Y que la pareja decide, no voy a pagar esos impuestos, mejor voy a disfrutar, ¿no? La casa o viajar. Y bueno, y cuando ya nos vayamos de este mundo, ¿ustedes preparan también eso o es diferentes con el condado? El decidir no pagar, no intereses, perdón, taxes, los taxes. No es una decisión que no puedes tomar. Los taxes de la propiedad. Hay 2 cosas seguras de salida. Se le falta la cara. En base a no, Las sí, taxas de la propiedad se tienen que pagar. nosotros sí Quiera o hemos no sabido quiera. que hay un trámite donde dices, no voy a pagar, por eso creo que es un Te fideicomiso, la quita. donde no pagas y vives ahí entonces hasta el resto de tus días, pero obviamente cuando falleces, el Estado va a decir, yo pagué, estuve pagando taxas durante 10 años, 15 años, y ahora pues yo me quedo con la casa. En algún momento algo nos explicaron un No trámite. sé, no es mortgage a lo que se refiere. Eso no es nada con la casa, sí. De lo que yo entiendo que usted está hablando es de un tipo de préstamo, de una hipoteca. Porque el condado no va a llegar a ese tipo de acuerdo, porque ¿qué pasa si ya cuando uno fallece en el futuro deben más impuestos de lo que vale la casa? ¿Para qué le importa el condado si tiene una casa que vale 100,000 y deben 200,000 en impuestos? Lo que hace el condado, si no se pagan los impuestos de la casa, los venden. Y la persona que compra los impuestos luego puede recibir la casa. Así que es bien importante pagar los impuestos. Si la casa está en préstamo, la casa nunca te va a permitir que no se pague ni lo que es el escrow, que es lo que le llaman el escrow, que es el pago de los impuestos y el pago de la aseguranza de la casa. Y si no lo pagas, No existe ningún Hay trámite. un tipo de préstamo que le llaman un reverse mortgage, donde sí, usted ya, pero eso es algo privado, no hay otro préstamo con un banco, no con el condado, pero en ese tipo de préstamo, si la casa ya está pagada y vale $200,000 y quieren un préstamo de 150,000, el banco se lo presta y ahí en vez de ser pago, dicen que ya después de mi muerte se va a pagar aquí de los bienes aquí del patrimonio. Ese tipo sí existe, pero no es con el condado, es con un banco y de todos modos te pagan los impuestos. Tal vez el banco los paga durante ese tiempo, pero les van a cobrar intereses en esos pagos. Pero de todos modos siempre se pagan los impuestos. Lo que no podemos escapar. Eso. Pienso que ya la última pregunta ya atrás. Quisiera saber cuánto necesito tener para empezar un testamento o el fideicomiso tienen el mismo precio. No sé si puedo hablar de eso, porque lo que me dijo la biblioteca, le puedo decir que cada abogado es diferente y cobran diferentes para sus servicios, pero también ofrecen diferentes tipos de servicios. Algunos abogados les van a decir que cobran cierta cantidad para un testamento, pero es solo el testamento. Otros les dicen que para darles un poco más, le hacen un testamento, pero también incluyen las cartas de poder, como yo hago,
o si hacen el trust, un fideicomiso, yo incluyo eso, el testamento y las cartas de poder, otros abogados no. Así que es bien importante cuando les llaman a un abogado para hacer una cita, para preguntarles qué es lo que cobran y también preguntarles qué viene incluido en ese precio. Porque eso va a depender de cada abogado. Otros Es que no se otros puede dan dar, precios fijos, otros les cobran por hora. no se puede dar el precio. Yo fideicomiso, porque si yo tengo una casa y él tiene 20 casas, ¿me va a cobrar a mí lo mismo que a él? No. Exactamente. y Entonces, no puede dar peso extra. Sí, pero les pueden preguntar si quieren saber en dónde empiezan. Porque también si viene con 20 casas, pues vamos a hacer un fideicomiso, no un testamento. Y como saben, te tienen que revisar cada casa y te tienen que pagar lo que se paga con el condado y la ciudad para hacer cada casa. Y eso no incluye tampoco los honorarios del abogado para preparar cada escritura. Así que les va a costar más en ese caso. Y luego eso de lo de las taxas, que no paga, que no, o sea, que si hay un programa para si no puede, para que le cobren no menos taxas del condado. De acuerdo con lo que dijiste, el condado te manda todo de taxas, si no las pagas las venden, y el que las compra va a decir, "No, te vas a dar tanto". De acuerdo. Exactamente. Entonces yo digo, a mi modo de ver, yo prefiero pagarlas y otro las pague y se quede con el trabajo de varios años de mi trabajo. Sí, y Y también mejor- y lo que puede pasar es que pierden la casa, porque Sí. ya después de ciertos años de comprar Ya. los impuestos, esa persona puede luego como demandar la propiedad en corte y el juez firma la escritura Ya. para transferir la casa a esa persona. Yo creo que como son como 6, no sé cuántos, pero es poco tiempo lo que dan para... Son 3 años, después de 3 años yo compré las taxas de él. Yo puedo ir a pelear al juez. Entonces, como el juez ve que yo estoy pagando las taxas, le dice, tú no quieres pagar, te quito todo lo que tienes, porque no quieres pagar. Tú no quieres pagar, te lo doy a ti. Entonces, ¿qué beneficio hay de que trabajé yo mucho para que él se quede con lo mismo? Entonces, mejor estar El tanto. como con el tío Sam. Exactamente. Y por eso también es importante planear para el futuro, porque si tienen aquí, ya tienen varias casas y les quieren dejar todo aquí para sus hijos, pero tal vez les dijeron los hijos que les van a dejar aquí a cada quien su Pero parte, no pero si no tienen escrito en un contrato, en algo legal, un testamento, un fideicomiso, no tiene efecto legal, no tiene chiste, así que deben ya que saben más de esto, deben de hacer una cita con un abogado ya cuando estén listos. No tiene que ser conmigo, con cualquier abogado, pero que vayan ya que saben un poco más y para ver qué les explican ahí también cuando van a la cita, si es lo mismo, si tal vez les recomiendan alguna otra cosa diferente dependiendo de su situación. Si hago el fideicomiso, perdón, si hago el fideicomiso, ¿tienen que ir mis hijos estar presentes? No, en los fideicomisos y en los testamentos, nadie tiene que ir aparte de la persona que está haciendo aquí el testamento o fideicomiso. Necesitamos testigos, pero yo en mi oficina tengo mis asistentes que son los testigos para Entonces, los documentos. que el fideicomiso varían los precios, porque yo fui con uno y fui con otro y me daban bastante diferencia, pero la otra persona me dijo que tenía que hacer algo del seguro social, para que el seguro social no me cobrara algo así. Y no entendí. Me dijo que iba a hacer cosas, varias cosas en el fideicomiso para cuando yo ya me fuera, todo quedara allí. Por eso era más dinero. Y el otro, no. Entonces, ¿quién tengo que confiar? Pues ahí, como cualquier otra cosa, tienen que tomar ahí una decisión, tienen que, si fuera un médico, si no les gusta la opinión de ese abogado, que vayan con otro para ver qué opinión tengan, porque las leyes son complicadas y aunque los dos abogados tal vez sepan lo mismo, en su manera de pensar o de ver las cosas es diferente y no están pensando en otra cosa como lo de seguro social, pero también es posible que un abogado está acostumbrado a hacer lo básico porque saben que los clientes no tienen dinero para pagar para lo más complicado. Como por ejemplo, si se divorcian y quieren pelear para cada cosa en la casa y los hijos, y eso entonces les digo a los clientes que van a gastar todo el dinero en los abogados. Y en este caso, si uno tiene el dinero y tienen muchos bienes y el plan va a ser bien complicado,
sí les cobran más porque tienen que pensar más en los impuestos y en el seguro y en otras cosas porque ahí se complica todo. Una cosa puede afectar, otra cosa que afecta tres cosas y en ese caso tal vez si era sincero su abogado que eso era necesario. Otras veces los abogados como cualquier otra profesión buscan el trabajo. Y si llegan al mecánico para una llanta y dicen, no, pero también necesitan esto y eso y eso, a veces pasa lo mismo con abogados. Tienen que tener cuidado y que hablen con más de una ciudad. Por ejemplo, de tener miedo de que si no hago con la otra persona que me cobra más, porque va a poner algo del seguro para que el seguro no vaya sobre... Eso va a depender ahí en cada quien, porque no hay como un plan que es para todos. Y si ese abogado tenía razón para hacer esos cambios con su seguro, tal vez sí vale la pena, pero tal vez no. Yo no sé cuáles cambios está recomendando ese abogado y no le puedo comentar, pero eso va a depender ahí en cada persona y en cada abogado. ¿Qué tipo de seguros está hablando? De eso no sé. Oh. Si tienen, No, no, en ese ejemplo no te recuerdo. Pero si tienen más preguntas, aquí voy a estar después, aquí vamos a hablar. También pienso que María ya nos dio unas tarjetas y tienen más preguntas después. Ya tengo ahí una pueden pregunta llamar a la para oficina o nos mandan un texto por electrónico. Si ya se hizo un testamento, se puede durar para 5 o 10 años. Si no hay ningún cambio, ahí se queda. Si ya cuando se firman los testamentos o los fideicomisos, son para la vida. Ya si quieres hacer cambios o quieren pasar en el futuro, sí pueden. Y si Pero la, no te oficina, ven. si la oficina del abogado donde lo hicimos oficialmente, por decir, ya no traen nuestras copias que mantenemos de donde van. Si ya no... Pueden ser las copias si quieren. Pues gracias a todos por venir.